señor Panasonic. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal estamos? Cuénteme. Necesito otro vídeo de los tuyos hablando bien de Lumix. ¿Que necesitas que haga otro vídeo hablando mal de Sony? Perfecto, no te preocupes. Justo estoy contando el dinero que me has pagado por hablar mal de Sony durante todo este año. Sí, ya sabes, tú criticas a Sony y habla bien de nosotros. Ah, no, no hay problema. Pues nada, me haces la transferencia, como siempre, y hago otro vídeo hablando mal de Sony y, por supuesto, hablando bien de Panasonic. Ya sabes que aquí, mientras me pagues, yo sigo hablando bien. Y por cierto, he visto que te has llevado a Lisboa y te estarías llevando de viajes a influencers. ¿A mí cuándo me vas a llevar? No te preocupes, en el siguiente viaje vas a viajar en VIP. Venga, vale. La próxima vez me apunto, pero hazme la transferencia y hago un vídeo hablando sobre Sony y sobre Lumix. Ay, si va a ser verdad que para Sony me paga. Ay, amigos, que todavía tengáis que escuchar este tipo de comentarios. En los últimos meses, Lumix ha dado un golpe en la mesa y se ha posicionado en el mercado, tanto que ha hecho que las cámaras Sony se estén quedando atrás. Y ayer estaba mirando mi equipo y estaba pensando, si a día de hoy tuviese que comprar una cámara en 2025, ¿qué compraría? ¿Me compraría una Lumix o una Sony? Pues hoy te voy a hablar sobre eso, sobre si merece más la pena invertir en Lumix o en Sony en 2025. Quédate hasta el final del vídeo porque te puedo asegurar que este vídeo te va a sorprender y sobre todo te va a ayudar a elegir la mejor cámara para ti. Eso sí, antes de empezar con este vídeo, quiero que le des like, te suscribas y que por supuesto este vídeo llegue a 200 likes y 50 comentarios antes de mañana. ¿Por qué? Porque sé que te gusta este tipo de vídeos y lo seguiré haciendo. Bueno, lo primero de todo vamos a hablar sobre Sony y tenemos que entender que Sony ha estado liderando el mercado de las cámaras de usuario. En su gama podemos encontrar muchísimas cámaras y lo mejor es que tenemos mucha variedad para elegir. No importa las necesidades que tengas, seguramente en Sony encuentres cámaras y lentes que estás buscando. Por ejemplo, si tienes poco presupuesto, puedes empezar por la gama más baja, como por ejemplo una ZV-10, una cámara que cuesta 600 euros. Cuesta 600 euros, pero realmente tiene buenas prestaciones. Puedes grabar en 4K, tiene un sensor APS-C, 24 megapíxeles y es una cámara que por 600 euros realmente merece la pena. Si por ejemplo quieres algo más avanzado o más profesional, por ejemplo tendrías la Sony A7 IV que cuesta 2.500 euros. Aquí podríamos encontrar una cámara de 33 megapíxeles que graba en 4K, 60 fotogramas por segundo, 10 bit y puedes encontrar funciones más avanzadas. Y si quieres algo más especializado en vídeo, por ejemplo tienes la gama FX, como puede ser la FX3, que costaría unos 4.200 euros. Como ves, tienes cámaras desde 600 euros hasta 4.200 euros y entre ese baremo de precios tienes muchísimas cámaras donde elegir. Y eso es lo mejor que tiene Sony, que tienes muchísimo donde elegir y puedes empezar desde lo más bajo e ir subiendo. Tenemos que entender que un usuario normalmente no empieza con una cámara cara, sino que compra algo más económico con objetivos kit y luego va creciendo en el ecosistema. En Sony tienes esa facilidad, puedes empezar con algo muy bajito como puede ser una ZV-10 y luego ir subiendo tus prestaciones y haciendo diferentes inversiones. Yo por ejemplo en Sony empecé en 2014, que ya ha llovido bastante, han pasado 11 años y mi primera cámara Sony fue una Sony A7 II. Después tuve la 6400, 6500 y he tenido todo tipo de cámaras Sony. La marca ha cambiado muchísimo, tanto que cuando yo utilizaba este tipo de cámaras apenas había usuarios que las utilizaban. Antes la guerra era Canon contra Nikon. Y era la guerra típica de las cámaras con espejo, las cámaras DSLR, que a día de hoy apenas se venden y que solo utilizan los fotoperiodistas. Pero a día de hoy, si te fijas, la mayoría de youtubers, creadores de contenido y la mayoría de filmmakers utilizan Sony. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué utilizan Sony? ¿Utilizan Sony porque es lo mejor? No, te voy a explicar por qué utilizan Sony. Si tantas personas utilizan Sony es básicamente porque la barrera de entrada a cámaras con prestaciones profesionales es muy baja. Es decir, como te he explicado, en Sony puedes empezar por algo muy bajito. Por 600 euros puedes entrar en el ecosistema, tener una cámara que funciona muy bien y luego ir subiendo. Esto ha hecho que tenga muchas posibilidades para muchos usuarios y si eso lo mezclamos con que son cámaras sencillas de utilizar y que realmente no necesitas demasiado conocimiento para sacarle un buen partido a estas cámaras, lo que haces es que muchos usuarios tengan en cuenta este tipo de cámaras. Como ya he dicho, Sony tiene una buena gama de cámaras de entrada y también tiene muchísimos objetivos en el mercado, por lo cual puedes empezar con una cámara muy básica, ir subiendo de nivel, pero para mí a día de hoy en 2025 solo hay 3 cámaras Sony que merecen la pena y durante el vídeo te voy a decir cuáles son.
Una vez que tenemos esto, vamos a hablar sobre Lumix. Tenemos que entender que Lumix es una marca que lleva muchísimos años en el mercado y para el que no lo sepa, Lumix es una rama de Panasonic. Te sonará por las televisiones, etcétera. Es decir, es una marca muy reconocida y tenemos que entender que es una marca que lleva muchísimos años en el mercado, pero siempre ha estado más especializada en vídeo. Lumix se ha especializado en ofrecer cámaras con muy buenas prestaciones para vídeo, pero sus sensores eran micro 4 tercios. Al igual que en Sony tenemos muchísima gama de entrada, pues en Lumix también la tenemos, pero con sensores diferentes. En este caso, en Sony tenemos APS-C, tenemos full frame y en Lumix teníamos micro 4 tercios, que es un sensor más pequeño. Yo, por ejemplo, entré en Lumix con este tipo de cámaras. Tuve la G7, tuve la GH5, que para mí eran cámaras impresionantes, pero en 2020 cambió todo. Cogieron sus cámaras micro 4 tercios, las dejaron un poquito más de lado y empezaron con un nuevo ecosistema, que es la montura L. En este caso lanzaron dos cámaras, que son la S1 y la S5. Estas cámaras realmente tenían unas buenas especificaciones. Eran cámaras muy interesantes, con buenas especificaciones para fotografía, para vídeo, con un buen rendimiento, pero tenían un fallo. Un fallo que los usuarios no pueden tolerar, y es el autoenfoque. Estas cámaras realmente eran muy buenas, pero no tenían un buen sistema de autoenfoque. ¿Eso qué es lo que hacía? Que si tú tienes una cámara que es buena, con buenas prestaciones, pero no tienes demasiados lentes donde elegir y aparte no tiene un buen sistema de autoenfoque, los usuarios no la tomaron en serio. Esto ha hecho que Lumix no haya sido una opción de compra para la mayoría de usuarios. Es más, han sido cámaras que han pasado totalmente desapercibidas. Han sacado la S1, la S1R, la S1H y realmente, aunque son cámaras muy buenas, con muy buenas prestaciones para vídeo, realmente Sony ha liderado el mercado. Ahora el juego ha cambiado un poquito, estamos en 2025, Lumix ha puesto las pilas, ha escuchado a sus usuarios y ahora han sacado nuevas cámaras que sí compiten con las Sony. Han querido competir tanto que las nuevas Panasonic, en este caso las Lumix S1 II y S1R2, son cámaras con tantas prestaciones que ninguna Sony del mercado tiene tanto. Es decir, podemos decir que las mejores cámaras híbridas del mercado a día de hoy ya no son las Sony, sino que son las Lumix. Esto ha hecho que cada vez más usuarios digan, ¿por qué mi Sony no tiene estas prestaciones? ¿Por qué mi Sony no puede grabar en 6K? ¿Por qué mi Sony no tiene Open Gate? ¿Y por qué estas nuevas Panasonic son tan interesantes? Cada vez estoy seguro de que a ti mismo te ha pasado, de que cada vez te parece más interesante pasarte a Panasonic. Y te voy a explicar por qué sí deberías pasarte y por qué no. Mirad, tenemos que tener algo muy en cuenta y es que el mercado cambia durante los años. Antes teníamos la guerra que teníamos con Canon y Nikon. En este caso, ahora tenemos otra guerra que es Lumix contra Sony. ¿Deberías entrar en el ecosistema de Panasonic en este caso en 2025? Yo creo que sí. Siempre y cuando quieras comprar tu primera cámara, es una opción muy interesante, por el simple hecho de que ahora puedes encontrar una barrera de entrada bastante baja, que en este caso tienes la S9, que es una cámara de 1000 euros. Por 1000 euros puedes entrar en el ecosistema de Panasonic, tener una cámara que graba en 6K, en 30 fotogramas por segundo, tienes Open Gate, tienes básicamente funciones impresionantes para fotografía y para vídeo y una cámara que rinde espectacular por tan solo 1000 euros. Es más, te voy a dejar el link en la descripción, que en este caso antes de empezar con este vídeo hemos visto que valía 1100 euros, ¿vale? Entonces lo puedes encontrar muy económico. Aparte, ahora ya no tienes el problema del autoenfoque, porque estas cámaras realmente funcionan muy bien. Funcionan tan bien que a día de hoy no tienen nada que envidiar a otras marcas. El autoenfoque de Canon o Sony está a la altura del de Panasonic. Por supuesto, el de Sony es un poco mejor, más reactivo, pero realmente para la mayoría de cosas que vas a querer hacer no vas a tener ningún tipo de problema. Por otra parte, tenemos cámaras más avanzadas, en este caso tengo una aquí, un momentito que la saco, que es una S5 II, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Y este tipo de cámaras ya empiezan a tener pues más funciones. Tienes una cámara con dual slot, tienes una cámara más compacta, con más botones, más robusta, con una mejor construcción y este tipo de cámaras ya las tienes por 1500 euros. Es decir, por 1500 euros entras en el ecosistema de Panasonic y lo mejor de todo es que aparte de tener un buen sistema de autoenfoque, a día de hoy ya tienes suficientes lentes donde elegir. Puedes elegir los Sigma, los Lumix, los Leica, es decir, tienes bastantes objetivos donde elegir. Por lo cual, en 2025 sí que es interesante que entres en Panasonic. Pero vamos a pasar al otro lado. En 2025 es interesante entrar en el ecosistema de Sony, por ejemplo. Sí,
sigue siendo interesante porque todavía la barrera de entrada que tienes en Sony es muy baja también. Por 1000 € puedes tener una ZV-E10 II, una cámara APS-C que graba en 4K 60 fotogramas por segundo, 10 bit, 422 y también puedes grabar en logarítmico. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como usuario me pondría a pensar, por 1000 €, si tuviese solo 1000 €, ¿qué prefiero? ¿Prefiero una ZV-E10 II, que es una cámara APS-C, o prefiero una Lumix, una cámara full frame? Claro, a día de hoy tenemos ese dilema. ¿Prefieres una APS-C o una full frame? Yo personalmente prefiero una full frame. Entonces, por 1000 € sé que en Lumix voy a tener más que en Sony. Pero vamos a irnos a un precio mayor. Y por ejemplo, vamos a pensar que tenemos 1500 € solo para la cámara. En Sony, por ejemplo, por 1500 € tenemos una A6700. En cambio, en Lumix tenemos una S5 II. Y te pones a mirar y dices, ¿qué prefieres? ¿Una cámara APS-C que graba en 4K 120 fotogramas por segundo, pero con demasiado recorte que apenas lo vas a utilizar? ¿O prefieres tener una cámara full frame que graba en 6K, 30 fotogramas por segundo, 422, etcétera? Pues yo realmente prefiero una full frame. Por eso mismo, por 1500 € yo prefiero irme a Lumix que irme a Sony, porque me va a ofrecer mucho más y además voy a tener mejores resultados. Pero vamos a subir un poco de nivel. Vamos a irnos a 2000 €. Y aquí entramos en 2500 € más o menos, que es lo que cuesta la A7 IV. La Sony A7 IV es una cámara que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque lo que nos ofrece es muy parecido a lo que nos da una FX3, por ejemplo. Y ahora muchos se estarán volviendo locos, pero cuando tú comparas la calidad de imagen que tiene una Sony A7 IV con la FX3, te puedo asegurar que es lo mismo. Y este es un problema que tiene Sony, que una cámara de 1000 €, como puede ser una ZV-10 II, da tanta calidad que muchas veces te planteas si merece la pena gastar más dinero en cámaras, porque la calidad de imagen es totalmente igual. Puedes conseguir los mismos resultados con una ZV-10 II que con una FX3, y eso te lo puedo asegurar porque he tenido todas estas cámaras. Y este es un problema. La Sony A7 IV es una cámara muy interesante porque en calidad de imagen tienes como la gama más top, pero tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que graba en 4K 60 fotogramas por segundo y sobre todo el tema del sobrecalentamiento. Por 2500 € a día de hoy han lanzado la nueva S12e, que todavía no está en el mercado, pero tienes una cámara que competiría con esa cámara de 2500 €. Pero realmente cuando vemos las especificaciones no tiene nada que ver. Es decir, puedes grabar en 6K, tienes muchísimas más prestaciones, tanto para fotografía como para vídeo, y por el mismo precio realmente Lumix te sigue ofreciendo más. Y ahora vamos a ir a la gama más top. Vamos a pensar que queremos la gama más top de Sony en este caso, una FX3, una cámara que graba en 4K, 120 fotogramas por segundo, 10 bit, logarítmico y realmente está muy bien. Pero si nos vamos a su competencia, que podría ser, por ejemplo, la S12, tienes una cámara que graba en 6K 60 fotogramas por segundo, que puede grabar en RAW internamente. Tienes muchísimas más funciones que una FX3 y sobre todo es una cámara que te ofrece un ecosistema que a día de hoy está mucho mejor. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿realmente merece la pena a día de hoy entrar en Sony? Porque claro, por el mismo precio hay otra marca que nos ofrece bastante más. Vamos a seguir pensando que el sistema de autoenfoque, claro, como es un poco más rápido, porque es un poco mejor, es mejor irte a Sony. ¿Realmente es tan importante eso? ¿O prefieres tener todas las funciones que te da Lumix? Pues a día de hoy los usuarios se están dando cuenta de que Lumix está ofreciendo mucho más que Sony. Es más, la última cámara que ha sacado Sony, que es la FX2, ha sido un completo desastre, básicamente por el simple hecho de que los usuarios ya se están dando cuenta de que Sony no quiere actualizar. Sony quiere seguir vendiendo lo mismo, haciendo lo mismo y que realmente no está escuchando a sus usuarios. En cambio, Lumix lo ha hecho muy bien. Ha pensado, ¿cómo puedo darle al máximo a los usuarios para poder captar su atención? Y le voy a dar todo. Y algo que para mí es súper interesante de Lumix es el Open Gate. El Open Gate ha hecho que entendamos que nosotros somos creadores de contenido, que tenemos que crear contenido horizontal y vertical. Y a día de hoy una cámara que no tenga Open Gate para mí no tiene sentido, porque estoy seguro de que en 2025 te están pidiendo más horizontal y también en vertical. Y muchas veces tienes que grabar una toma y sacar para los dos.
Por lo cual, una cámara que no tenga OpenGate a día de hoy para mí, como te he dicho, no tiene ningún tipo de sentido. Pero ¿qué es lo que está pasando también? Lumix poco a poco está invirtiendo más en publicidad y es algo que a mí personalmente no me gusta. Lo critiqué cuando lo hacía Sony, lo critico cuando hace Lumix. A mí personalmente, que ahora todos los creadores de contenido quieran utilizar Lumix o estén utilizando Lumix porque la marca está patrocinando a esos usuarios, a mí personalmente no me gusta. Como sabéis, yo intento hacer el contenido más sincero posible. Lo que quiero es que gastes tu dinero de la mejor forma posible y por eso mismo hago este tipo de contenidos. Y ver que tanto contenido está sesgado de nuevo, a mí personalmente no me gusta. Y aquí quiero entrar en otro punto. Ya os he dicho muchas veces de que YouTube es un negocio para mí y para los demás creadores de contenido, es totalmente normal. Lo tenéis que entender porque así funciona el juego. Pero me doy cuenta de que ahora todo el mundo está hablando bien de Lumix y me da la sensación de que sí, están hablando con propiedad porque realmente es una marca que merece muchísimo la pena, pero también hay que decir las cosas malas. Porque Lumix también tiene cosas malas y Sony también tiene cosas malas y ahora vamos a hablar sobre ello. Lo primero de todo vamos a hablar sobre las cosas malas que tiene Sony. Pues por ejemplo a mí las cámaras Sony, que llevo utilizándola mucho tiempo, es más, yo soy usuario también de cámaras Sony, que esto cuando lo digo realmente la gente piensa que yo no tengo cámaras Sony, pero sí, yo tengo cámaras Sony y he tenido básicamente casi todas las cámaras Sony. He tenido la ZV-10, la ZV-10-2, la A6700, la A6500, la A6400, la Sony A7 II, la Sony A7 III, la Sony A7S3 y la FX3. Esas son las cámaras que principalmente he tenido y luego en el equipo también tenemos la Sony A7 IV y la FX30. Es decir, muchas veces podéis ver que yo hago contenido con cámaras Sony y eso es porque cuando vamos con el equipo es mucho más sencillo compaginar equipos, baterías, etcétera, con el mismo ecosistema. Si yo, por ejemplo, voy con Chris y voy con Otto, lo que pasa es que es mucho más fácil que todos llevemos cámaras Sony. Por eso mismo seguimos utilizando cámaras Sony. Pero cuando yo voy a grabar solo, o incluso grabamos los podcasts, grabamos los cursos, etcétera, yo utilizo Lumix. Entonces, ¿qué cosas buenas y malas tiene Sony? Pues mira, una de las cosas malas que tiene Sony es que las cámaras se están quedando atrás. Cada vez nos damos cuenta de que las cámaras Sony tienen menos funciones si las comparamos con la competencia y aunque están sacando nuevas cámaras, realmente lo que está pasando es que se están quedando atrás. Algo que a mí nunca me ha gustado de Sony es el procesado y es algo que durante años a mí personalmente me ha dado muchos dolores de cabeza. Por mi trabajo he tenido que grabar muchas veces en RAW, por eso mismo utilizo Blackmagic también muchas veces, porque realmente pues tengo que grabar en RAW para tener la máxima versatilidad. Y por ejemplo, yo cuando me compré la S3, que en este caso estoy grabando con la S3, yo quería grabar en RAW. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener un sistema tan procesado, cuando tú grabas en RAW le ves todas las costuras, o mejor dicho, imperfecciones a la cámara. Las cámaras Sony no son ninguna maravilla y eso lo tienes que saber. Solo tienes que grabar en RAW con ellas para darte cuenta de todos los fallos que tiene. La cantidad de ruido que tienen estas cámaras incluso en los ISOs base. Las aberraciones cromáticas, la falta de definición. Cuando tú ves lo que es realmente Sony, te vas a dar cuenta de que estas cámaras no son buenas, sino que han procesado tanto la imagen para que tengas un buen resultado. Y por eso mismo siempre digo que las cámaras Sony son muy fáciles de utilizar, por el simple hecho de que ya te lo dan todo bastante organizadito y todo bien puesto para que tú no te tengas que preocupar. Me habrás escuchado muchas veces decir que las cámaras Sony las puede utilizar hasta personas que no tienen conocimiento, y es por eso, porque tienes una buena textura, tienes nitidez, tienes poco ruido y eso es todo por el procesamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres sacarle el máximo partido a estas cámaras es un poco más complicado. Por otra parte, algo que no me gusta de Sony es que no actualiza las cámaras. Tú tienes que entender que en el momento que te compras una Sony es la cámara que vas a tener para toda tu vida. No te van a poner ninguna función más. Por ejemplo, esta Sony A7S3 con la que estoy grabando ahora mismo lleva sin actualizarse desde que la compré. Solo han puesto una actualización y directamente no han añadido nada nuevo. Es más, cuando salió la actualización nosotros tuvimos como la esperanza de decir, qué bueno, Sony se ha acordado de nosotros, pero realmente no. Realmente no nos ofreció nada y al final ha pasado lo mismo con la Sony A1 y con cámaras que realmente valen mucho dinero. Entonces tienes que entender que Sony no te va a actualizar tu cámara. Por otra parte, algo que a mí personalmente no me gusta de Sony y es algo que cada vez creo que tienen que mejorar más y sé que no lo pueden mejorar. El tema de la estabilización. Muchos de los filmmakers normalmente ya no graban con gimbal directamente porque es mucho más sencillo grabar con cámara en la mano y así tienes mucho más dinamismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la estabilización de Sony es horrible y esto se habla muy poco, pero
Cuando tú pruebas algo mejor, como por ejemplo las Panasonic, te vas a dar cuenta de que la estabilización es una parte súper importante, porque ya no necesitas un gimbal para poder grabar, sino que directamente puedes grabar con cámara en la mano. Con Sony, en el momento que te mueves un poco con la cámara, empieza a trepidar. Y es algo que a mí personalmente no me gusta. Creo que es mucho más importante tener una buena estabilización que un sistema de autoenfoque perfecto. Y aquí quiero entrar también con el sistema de autoenfoque. Yo sé que es muy bueno el sistema de autoenfoque de Sony, es más, ahora mismo estoy grabando con un anamórfico y estoy seguro de que estoy enfocado. Y esto es la seguridad que te transmite Sony y realmente a mí me gusta también. Poder poner cualquier lente y que funcione perfectamente. Pero creo que a día de hoy, en 2025, no es tan importante el sistema de autoenfoque. ¿Por qué no es tan importante? Por el simple hecho de que todas las cámaras a día de hoy tienen un sistema de autoenfoque bueno. Y los usuarios siguen dándole demasiada importancia a eso, al sistema de autoenfoque. Tengo el mejor autoenfoque, pero realmente el autoenfoque no hace el vídeo, lo único que hace es que esté enfocado. Entonces, una cosa que no me gusta es que todavía se le dé tanta importancia al autoenfoque cuando realmente todas las cámaras, ya sean Canon, incluso las Nikon también funcionan muy bien, y también las Panasonic funcionan muy bien con el tema de autoenfoque. Ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustan de Lumix también, porque aunque son cámaras que nos ofrecen mucho, no son cámaras perfectas. Y aquí tengo que empezar con algo muy importante, y es que algo que no me gusta o creo que no es conveniente para el usuario es lo complicado que es utilizar las cámaras Lumix. A mí personalmente, como sabéis, yo soy un friki de esto, a mí personalmente me gusta mucho y me gusta poder personalizar mi cámara al 100%, pero entiendo que a alguien que se compra su primera cámara, sobre todo quien está empezando, le cueste un poco más personalizar toda la cámara. Y esto es lo malo que tiene Lumix, que todas las cámaras Lumix vienen sin personalizar, vienen sin configurar. Tú lo primero que tienes que hacer al comprar una cámara Lumix es conocer la cámara, conocer todos sus menús, que no son pocos, y configurarla. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, nosotros cuando compramos una cámara Lumix, como puede ser esta, por ejemplo, que tengo aquí un momentito, como esta de aquí, te vas a dar cuenta de que tienes que entrar en el menú. Tienes que configurar prácticamente todos los aspectos que tiene la cámara. Tienes que configurar el ventilador, la pantalla, tienes que fijar el modo Live View. Tienes que hacer tantas cosas que muchas veces es complicado. Por eso mismo incluso tenemos un curso en la academia de este tipo de cámaras. Voy a dejarla por aquí. Porque al principio es bastante complicado. Creo que Lumix tendría que entender que las personas que se compran este tipo de cámaras quieren más facilidad y traer las cámaras ya configuradas. Fijaros hasta qué punto no viene configurado que el sistema de enfoque, es decir, el sistema de enfoque automático, viene sin configurar. Tú tienes que ponerlo en rápido, tienes que volverlo reactivo, tienes que poner la versión rápida del enfoque y sobre todo activar los sistemas como por ejemplo la detección de ojos o la detección de personas. Esto en Sony no pasa. En Sony directamente enciendes la cámara y tienes todo esto configurado. Tienes configurado la pantalla, el modo de grabación, el estabilizador. Tienes todo hecho y eso es lo bueno que tiene Sony. Pero en Panasonic todo se vuelve más complicado. Por otra parte, algo que no me gusta de Panasonic también sería todo el marketing que está haciendo ahora mismo. Para mí, siempre he dicho lo mismo, lo bueno triunfa porque básicamente los usuarios se van a interesar por él y van a hablar de ello. Pero no me gusta que esté siguiendo el mismo método que siguió Sony hace unos años, que es dar viajes a influencers, dar cámaras a influencers, y realmente lo que haces así es desprestigiar a la marca. Yo os voy a ser sincero, yo tengo un amor especial por Lumix porque han sido las cámaras que he utilizado durante muchísimos años, ha sido con las cámaras que he crecido en este sector y por eso mismo le tengo un cariño especial. Y básicamente hablo también de ellas porque llevo muchísimos años utilizándolas y me parecen realmente cámaras muy interesantes, pero este tipo de cosas no me gustan. Entiendo que a día de hoy hay que hacer la competencia a Sony y la forma más sencilla de hacerla es esta, con los influencers. Pero a mí personalmente no me gusta este camino que está haciendo Lumix. Y por último, para terminar con este vídeo, quiero hablaros también de los usuarios. ¿Qué es lo que está pasando en Internet a día de hoy con el tema de Lumix y Sony? Mirad, hay una guerra muy grande entre Lumix y Sony a día de hoy, creo que lo has notado, básicamente por el contenido, por los comentarios, etc. Lo que está pasando a día de hoy es que cualquier persona está comentando aunque no ha probado estas cámaras. Sigo recibiendo en mis vídeos comentarios de el autoenfoque de Sony no funciona, incluso diciendo tonterías, porque esto lo voy a recalcar, diciendo tonterías como que si le pones un filtro a la cámara no funciona correctamente el sistema de autoenfoque. Lo que pasa con estas cámaras, y es lo que he dicho antes, estas cámaras hay que saber utilizarlas.
hay que saber configurarlas. Si vas a cambiar algo de tu cámara, tienes que saber lo que estás haciendo y sobre todo que trabajar en consecuencia. No son como las cámaras Sony que le puedes hacer cualquier cosa y directamente funcionan. Estas cámaras, si quieres hacer algo en concreto, tienes que saber por qué lo estás haciendo y cómo lo tienes que hacer. Esto lo que lleva es a que una persona que ha utilizado una cámara Sony toda su vida coja una Panasonic y diga, esto no funciona bien. No es que no funcione bien, es que la cosa es que no sabes utilizarla. Es que igual tienes que entender que no tienes el suficiente conocimiento para entender este tipo de cámaras. Y no pasa nada, pero tienes que entender que no es la cámara, la culpa la tienes tú. Realmente me ha llegado muchísimos comentarios diciendo que el autoenfoque no funciona bien, que por ejemplo la estabilización no funciona bien, o cosas de este estilo. Y yo llevo 9 meses trabajando con estas cámaras y las utilizo prácticamente para todo. Y me doy cuenta de los errores que tienen, porque por supuesto tienen errores, pero la mayoría de tonterías que se dicen en los comentarios de YouTube no son verdad. Y esto quiero que lo tengáis claro, ¿vale? Y aquí voy a hacer un par de matices que creo que son importantes. El sistema de autoenfoque ya no tiene ningún tipo de duda. Funciona perfectamente en cualquier situación. No es que en situaciones de poca luz funciona perfectamente. Si pones un filtro, funciona perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Luego, el tema del lag, eso también lo he escuchado muchas veces. No, Marco, es que si pones un monitor y lo conectas a tu Lumix S52, tiene lag. Tiene lag mientras estés utilizando cierto tipo de cable. Yo en este caso estoy utilizando, por ejemplo, un monitor que es el Atomos Ninja y utilizo un cable 2.0 que es de Ninja también. Un cable de 80 euros. Claro, igual el problema no es que tengas lag en la cámara, sino que igual el cable que estás utilizando vale 3 euros y no es el mejor cable para utilizarlo. O incluso el monitor que estés utilizando no sea el más adecuado. Vuelvo a decir lo mismo, muchas veces parece que es más fácil culpar a la cámara que culparnos a nosotros mismos. Y vuelvo a decir lo mismo, si te has comprado una Lumix o quieres comprarte una Lumix, tienes que aprender a utilizarla. No es una Sony. No es una Sony que tú enciendes, le pones la hora, la fecha y dónde vives y listo. Ya puedes empezar a grabar. No. Con Panasonic tienes que aprender a utilizarla, tienes que aprender los menús, tienes que configurarlo. Y algo que pasa con Panasonic, que esto no lo he dicho, es que ciertas cosas que hagas en el menú afectan a otras cosas, es decir, van compuestas. Entonces, claro, si tú no entiendes que algo que has cambiado en el menú está afectándote a otra cosa, directamente lo que pasa es que piensas que no funciona bien. Para terminar con este vídeo, que se está quedando muy largo y vamos a finalizarlo. 2025. Si estás pensando en comprarte una cámara, yo iría a por Lumix. ¿Por qué? Porque veo más potencial, porque veo más proyección. Veo que dentro de 2 años Lumix va a ser la líder top. Esto lo llevo diciendo más de un año y medio, se ha metido mucho conmigo, pero como ves, el tiempo me ha dado la razón. Yo te puedo asegurar que Lumix en 2 años tiene los mismos objetivos o las mismas marcas de objetivos que trabajan con Sony, que sus cámaras van a tener actualizaciones. Te puedo asegurar que va a ser la líder en el mercado y que todo este ecosistema que tiene Lumix cada vez lo van a hacer más sencillo. Porque te puedo asegurar que hay muchísimas quejas con el tema de la personalización de las cámaras. A día de hoy, si te quieres esforzar, si quieres conseguir los mejores resultados, tienes Lumix para poder hacerlo. Pero tienes que entender algo. Es una cámara que tienes que aprender a utilizar. Y por eso mismo yo prefiero Lumix, porque te vas a volver un profesional. Y esto ya lo he dicho muchas veces. A mí algo que me hizo mejorar mucho fue cuando me compré mi GH5. Todo el mundo estaba utilizando la Sony A7 III en aquel momento, que yo también la tenía. Y cuando compré la GH5, yo ya grababa en 10 bit. Grababa en 4K 60 fotogramas por segundo. Y os estoy hablando de 2018. Esto me hizo estar por un paso por delante de toda mi competencia. Porque mientras ellos, sí, tenía una full frame que tenía un buen sistema de autoenfoque, yo tenía un color increíble. Grababa en 10 bit, grababa en 4K 60 y ellos no podían hacerlo. Y está pasando exactamente lo mismo en 2025. Tienes una cámara que graba en 6K, en 60 fotogramas por segundo, en RAW interno, que puedes grabar en 12 bits, que tienes realmente todas las funciones que necesitas para vídeo. Y eso lo puedes aprovechar a día de hoy, porque todos están utilizando Sony. Y ahora es el momento de que tú avances, de que tú te pongas por delante y ofrezcas cosas que los que tienen Sony no pueden ofrecer. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.